Muy bien, pueden sentarse. Bueno, vamos a pasar a lo que es el sermoncillo de esta mañana. El primer mensaje, como se mencionó en la oración. Eh, Antes que nada, les mando saludos a todos. Un fuerte abrazo y feliz sábado en este séptimo día, como igual se mencionó también en la oración. Día de reposo, día de Santa Convocación. Ustedes saben, hay un tema que quiero compartir en esta mañana, en esta tarde, ya en el sur de este continente. Y tengo un sermoncillo que para quienes les gusta anotar los nombres, lleva por título ¿Hay vida después de la muerte? Es una pregunta. Nuestra hermana y hermano, la familia Cáceres, doña Carmen, han pasado por una situación muy difícil ellos la semana pasada con el tema de Apolos. Y siempre este tema es delicado, es un tema muy sensible para los seres humanos, para toda persona y más para una madre, para un padre, el tema de la muerte. Y le mandamos muchos abrazos a doña Carmen y a toda la familia, que Dios les esté ayudando en esta situación. Y pues por esa razón quiero hablar de este tema. Y hoy en día en la humanidad, como lo hemos hablado, viven bajo un engaño, viven bajo una mentira, no conocen el propósito de Dios, cuál es el plan de Dios, no conocen por qué existe el hombre y para qué fue creado. Algunas personas creen que la muerte se termina todo, ahí se termina el propósito del ser humano. Otros creen que hay vida después de la muerte. Así que hay mucho engaño, muchas ideas que corren por la humanidad. En este caso, nosotros los llamados, los que fuimos sacados del mundo, hemos recibido un conocimiento diferente a lo que la humanidad tiene. Un conocimiento en el cual habla muy diferente a lo que hablan las falsas religiones. Pero yo quiero indagar un poco más en este tema porque aún nosotros, los de la Iglesia de Dios, los llamados, a veces se nos olvida esa verdad, se nos olvida este conocimiento. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. El dolor, los problemas, la enfermedad, a veces nos desvían de lo que hemos aprendido. Y tenemos que afirmarnos en la verdad, afirmarnos en lo que Dios nos ha mostrado por medio de sus profetas, sus apóstoles, por sus ministros. Y yo buscando este tema, me encontré con un folleto muy antiguo. Es un folleto aquí se los voy a mostrar. Después de la muerte. ¿Qué? Este es un folleto de los años 60 y 70. Fue escrito por Gardner T. Armstrong. Ya no lo volvieron a publicar este folleto, lo descontinuaron. Pero hay cosas muy interesantes que quiero compartir con ustedes para iniciar este sermoncillo. Les voy a leer nada más el inicio de este folleto porque me parece muy importante. Aquí inicia el folleto, dice, la muerte es el enemigo del hombre. Si quieren anotar, es bíblico esto que como inicia este folleto. En 1 Corintios 15:26, ustedes pueden leer acerca de que la muerte es el último enemigo a vencer. Entonces así inicia este folleto. 1 Corintios 15:26. No lo vamos a leer más adelante. Todos, dice, la muerte es el enemigo del hombre. Todos la aborrecemos. Y más aún cuando aniquila a nuestros seres más queridos. Ese es el problema, que cuando nos toca a nosotros, los de la Iglesia de Dios, pasar por una situación, caemos casi en la misma situación que el mundo entero. Cuando nos arrebata de nuestras vidas, de nuestra rutina cotidiana, y se los lleva la muerte a un ser querido.
La mayoría de las personas no comprenden qué es la muerte. Es una buena pregunta. ¿Nosotros sabemos qué es la muerte? ¿La entendemos? ¿La comprendemos? Les pregunto yo a ustedes. Sigo leyendo. ¿Por qué? Con los grandes adelantos de la ciencia, le estoy hablando de un folleto de hace 60 años, más de 60 años, que la ciencia no había llegado a lo que estamos viendo hoy. Con los grandes adelantos de la ciencia y de la industria, con el rico caudal de conocimiento del hombre, carecemos aún de la respuesta para las más grandes y más intrigantes incógnitas. ¿Qué somos y hacia dónde vamos? El propósito del ser humano, en pocas palabras. Millones creen en alguna clase de vida después de la muerte, lo que yo les mencionaba hace un momento, pero nadie parece capaz de comprender que la muerte existe. Hay quienes piensan que no morimos jamás, sino que seguimos continuamente viviendo en otro lugar, bajo una u otra forma, por toda la eternidad. Otros sostienen que siempre hemos existido. La vida, según ellos, es una extraña sucesión de existencias distintas, como la reencarnación en algunas culturas, ustedes lo saben, cada una en lugar diferente y bajo diferentes formas. Sin embargo, y aquí lo ponen entre signos de exclamación, nadie parece estar seguro de lo que cree. Cuando la muerte nos toca de cerca, muy íntimamente en nuestra familia, y yo creo que todos hemos pasado por la muerte de un ser querido, todo cambia. Y cambia bruscamente, cambia de una manera muy, muy difícil, porque en esos momentos creer en Dios es muy difícil, creer en que en la vida y en la muerte es muy difícil saber cuál es el sentido de la vida y de la muerte. De pronto, dice aquí el folleto, nos vemos obligados a detenernos en el vertiginoso paso de la vida para afrontar la muerte y nos preguntamos sin poder evitar qué es exactamente la muerte. Y también nos preguntamos qué es la vida. Pregunta, ¿puede haber alguna cosa más importante que las respuestas a estas preguntas? Por graves que sean estas interrogantes, por urgentes que sean, el hombre aún no ha podido hallar la respuesta. La ciencia no lo sabe. Y aquí yo quiero ponerle a la ciencia la medicina, cambiarle el nombre. La medicina no lo sabe, la ciencia médica no lo sabe. Y dice que no puede saberlo. Filósofos, teólogos, antropólogos, historiadores, estudiosos en todos los tiempos han, han lucubrado sobre esos misterios durante siglos enteros y no han hallado la respuesta. Ya pasaron 60 años y seguimos igual. No hay respuesta para estas preguntas. Hoy la moderna ciencia, la ciencia médica de nuestra edad, en la cual aquí el señor Gardner dice espacial, fíjense, en los años 60 habla de, sí, porque ya estaban con el tema de ir a la luna, pero esto ha avanzado mucho más, la ciencia ha ido en aumento. Y si una gama asombrosa de realizaciones tecnológicas han, han creado un imponente y nuevo ídolo, un imponente Dios falso. La ciencia, aquí le dice Dagón, aquí tradujeron Dagón, para el mundo occidental y para todo el mundo. El mundo occidental, sabemos de quién habla de Occidente. El hombre vive en continuo asombro ante todo lo que se logra a nombre de la llamada ciencia, lo pone entre comillas aquí el señor Garnet de Armstrong. Confía la humanidad en que este falso Dios, y así lo nombra él, un falso Dios, la ciencia médica, alargue su vida. Cada vez que hay más modernidad, cada vez que la ciencia aumenta más, la gente le cree más a este falso Dios. Dice, confía en que este falso Dios de la ciencia alargue su vida, que los trasplantes de riñones puedan, puedan ser posibles cuando les fallen los propios. Y aquí
agrego al folleto. Hay tres tipos de trasplantes, y yo nomás anoté dos, el de órganos y el de tejidos hoy en la actualidad. Hoy hay trasplantes de riñones, de corazón, de páncreas, de pulmones, de intestinos, y así hay más, una serie de más en el cual se puede trasplantar los órganos de los seres humanos. Están buscando alargar la vida con este falso Dios. También hay trasplantes de tejidos, en este caso tendones, huesos, arterias, piel, córneas. ¿Cuánta gente no se ha trasplantado las córneas? Sangre. Dice aquí, yo investigué, hasta la cara se puede trasplantar, una cara. Hoy en día, esto no sucedía en los años del señor Gardner. Dice, sigo leyendo. Dice, para que le ayude a aumentar o bajar de peso, que le cambie la personalidad. Y aquí algo que me llamó la atención, y quizá, porque todavía no pasaba, le permite escoger el sexo de sus hijos. Desde los años 60, ¿eh? Y esto ya es una realidad, o ya lo pueden hacer, o ya pueden cambiar esto que él comenta. El mundo moderno vuelve sus ojos a un Dios mecánico, tecnológico, la ciencia, para que lo salve de sus males. Espera que la ciencia médica lo libre de la enfermedad. Eso es el mundo entero, ese es el mundo engañado. Que las ciencias físicas produzcan un flujo constante de bienes y servicios para colmar la vida de placeres y comodidades materiales. Confían en que la ciencia les dé la vida, y la pone aquí entre comillas, porque no saben qué es la vida. Por eso tenemos que estudiar nosotros qué es la muerte y qué es la vida. Expliquen qué somos, hacia dónde vamos y cuál es el significado de la vida, hablando de esta ciencia. Sin embargo, y aquí lo pone en letras grandes, la muerte pone fin a todo esto que la ciencia hace. Ante la muerte, la ciencia enmudece, se queda callada. El médico, en una situación ya final, silenciosa condolencia con una familia afligida, dice con acento bondadosa: lo siento, la ciencia médica ya no pudo hacer nada por la persona. Y es una realidad. Y es un engaño que cada vez crece más, cada vez que aumenta más la tecnología, las personas creen más en la ciencia médica. Yo aquí investigué por qué la gente busca no morir por instinto de conservación. Cualquier persona no quiere morir por naturaleza, quiere vivir a como dé lugar. Esta semana nosotros tuvimos un evento muy feo, muy difícil, no en mi familia, pero cercano a nosotros. Y esto es cierto, la persona no conoce lo que es la muerte, pero también vi lo que es la vida de tratar de sobrevivir. Ahí nosotros en nuestro negocio la semana pasada, el domingo, el encargado de un negocio de comida se quiso quitar la vida, se quiso suicidar. Y lo hizo delante de una niña. Este hombre no sabíamos, pero estaba drogado, yo creo. En ese momento no lo sabíamos. Y nada más estaban ellos dos. Esta muchacha es la hermana de mi nuera. Este hombre agarró delante de ella y se agarró un cuchillo y se cortó las venas. Esta niña, en reacción, en lugar de correr, se aventó sobre él para quitar el cuchillo, porque no quería que muriera. Ese es el instinto de supervivencia. Le quitó el cuchillo, se alejó de él y él se fue a la cocina y buscó otro cuchillo y forcejearon. Terminó él cortándose el cuello. Yo sí me molesté con ella porque le digo: ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué arriesgaste tu vida para salvar la vida de alguien más? Porque es así, la naturaleza es lo que quiere a veces, eh, evitar la muerte. Lo traemos, era una niña de 18 años. Y esto es cierto, la humanidad trata por naturaleza, salvar la vida.
Vayamos para iniciar, vamos a leer una cita en Romanos, hablando de este tema de la ciencia y de la humanidad. Y vamos a, disculpen, me voy a tardar me voy a pasar un poco de tiempo porque sí es bastante lo que vamos a leer hoy. Vamos a iniciar en el versículo 18 de Romanos 1. Dice así, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Sí, hablando del engaño, el engaño que hoy en día hay. Porque lo que Dios se conoce es evidente entre ellos, pues hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo extendido en las cosas creadas de modo que no tienen excusa, ¿sí? La creación misma, la misma, decía el señor Armstrong, que la misma creación da testimonio de que existe un creador, pero la humanidad inventó la ciencia para eliminar a Dios. Y en eso entraron las teorías, la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang y otras teorías. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Claro que no, porque crearon sus propios dioses. Ni le dieron gracias por hablando de la creación. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos, buscaron su propia salida, sus propios dioses. Esto tiene mucho que ver con el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, como hoy lo vemos hablando de esta ciencia tan avanzada, esta tecnología, profesando ser sabios se hicieron fatuos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, ¿sí? Porque se confía más en el ser humano, se confía más que en Dios. Hoy las personas confían más en la ciencia, en lugar de confiar en Dios. Por tanto, dice el versículo 24, Dios los entregó a la impureza, a las pasiones de sus corazones. ¿Qué son esas pasiones? La codicia, la avaricia, lo que marca en Gálatas, para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Por esta causa, versículo 26 de Romanos 1, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por relaciones contra la naturaleza. La ciencia promueve este tipo de cuestiones. Están cambiando el sexo de las personas. Hoy lo vimos en los pasados Juegos Olímpicos, cómo están promoviendo todo esto. De la misma manera, también los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se encendieron en sus pasiones desordenadas unos con otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución que corresponde a su extravío. Claro, bajo esta hay enfermedades que son causadas por hacer este tipo de perversidades. Versículo 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿y qué están haciendo hoy? Haciendo leyes para ampararse, para que esto sea legal, para que esto sea legítimo. Se han llenado de toda injusticia, pues sí, porque no están haciendo de la justicia una injusticia, le están dando derecho a los homosexuales, a los lesbianos, a todo ese tipo de perversidades, y a la creación de Dios la están dejando a un lado. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no es debido. Se han llenado de toda injusticia, de maldad, de avaricia, de perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contienda, engaños y de mala intención. Esta, esta es la naturaleza humana, esto es lo que hoy vemos en día. Tratan, utilizan este enemigo como herramienta, la muerte, para amedrentar, para controlar. A veces nosotros caemos en esta manipulación.
Te dicen, si no tomas si no haces esto vas a morir, o si no haces esto vas a morir. O sea, siempre utilizan esta herramienta o este enemigo, la muerte. Pero qué dice Jesús acerca de este tema? Vayamos a Mateo 6, por favor. Y voy a leer una versión que don Benjamín ha utilizado en algunos sermoncillos. Dios habla hoy. Es una versión un poco más clara, como dice él, para lo que algunos versículos dicen. Y vamos a leer el versículo 27. Bueno, podemos leer desde el 25. Dice, Dios cuida de los suyos. Por lo tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, y por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida? Hablando del tema de la vida. ¿Y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire. No siembran, ni cosechan, ni guardan la cosecha en graneros. Y aquí hay un sin embargo. El Padre de nosotros, el Padre de ustedes, que está en el cielo, les da de comer. Y aquí pone en exclamación, y ustedes valen más que las aves. Versículo 27, que es el que quiero puntualizar. En todo caso, por mucho que uno se preocupe o se afane, que dice aquí en esta versión, ¿cómo podrá usted prolongar su vida ni siquiera una hora? Los ricos con todo su dinero no pueden prolongar una sola hora en toda su vida, aunque tengan miles de millones de pesos. No pueden prolongar si les llega la muerte. Y aquí está hablando de ese tema Jesús. En otras versiones dice que no puedes agregar 1 centímetro a tu estatura. Y es cierto. Nosotros estamos diseñados de una manera y con un propósito. Fuimos hechos mortales. Usted y yo podemos morir en cualquier momento. Somos frágiles, somos hechos de materia física y química, como lo material, como esta casa, si le pegan con un metal, se derrumba. Nosotros igual, si nos dan un disparo con una bala de metal, nos morimos. No somos inmortales. Para entender esto, vayamos al inicio, vayamos a Génesis. Génesis 2, capítulo 2, versículo 4 al 7. Este es un versículo que a mí me gusta mucho porque esconde mucha verdad, que hoy la ciencia lo descarta. Dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Y esto es lo que realmente es otro tema de otro versículo, pero tiene que ver con lo que hablamos. Cuando el eterno Dios hizo la tierra y los cielos, no fue hace miles de millones de años como dice la ciencia. Ya lo hemos hablado en otros temas. Versículo 5, aún no había en la tierra ningún arbusto del campo, ni había germinado ninguna planta del campo, porque el eterno Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que la cultivara. Versículo 6, pero subía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie de la tierra. Y entonces el eterno Dios, versículo 7, formó al hombre. ¿Y de qué lo formó? Dice aquí. Y es lo que nosotros tenemos que poner mucha atención. Lo formó del polvo de la tierra. No lo hizo de acero o de algún material indestructible. No, lo hizo del polvo de la tierra. Pero a este hombre de arcilla, de tierra, como lo decía el señor Armstrong, dice que Dios sopló un soplo en su nariz, un aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un ser viviente, un nefes, como dice en el hebreo. Vayamos a Santiago, por favor, Santiago, el medio hermano de Jesús. Y vamos a ir al capítulo 4. Vamos a leer 2 versículos aquí. Versículo 13, hablando de estos afanes de la vida. Dice versículo 13, vamos pues ahora los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos. Es lo que hacemos todos del día a día cuando trabajamos y hacemos planes. Ustedes
versículo 14. Los que no saben lo que será el mañana. ¿Qué es y pregunta, ¿qué es su vida? Y aquí explica Santiago cómo es la vida, qué es la vida para Dios y cómo debemos entender la vida. Y dice la respuesta. Y quiero que eso, por favor, que lo anoten porque es algo muy sabio lo que dice Santiago. Dice, porque son un vapor o una neblina en otras traducciones que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es la vida física. Como en la mañana cuando nos levantamos y hay bruma, mientras amanece y ya cuando sale el sol esa bruma se desaparece, así somos nosotros. Somos pasajeros y nada puede impedirlo, ni la ciencia puede impedirlo. Regresemos a Génesis, pero en el siguiente capítulo 3, por favor. Y vamos a leer también 2 versículos del 17 al 19. Ya cuando sabemos el evento del huerto de Edén que habían desobedecido a Dios, les dice Dios, porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa, todo el planeta. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Tenemos que trabajar, tenemos que ganarnos el pan de cada día, desde este momento. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Versículo 19. Con el sudor de tu frente comerás con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado hasta la muerte. Está hablando de que tenemos un tiempo de vida, de esforzarnos, de trabajar. Cuando se termina eso, tienes que volver a donde fuiste tomado. Y aquí lo aclara, ¿por qué? Porque polvo eres y polvo volverás. No hay una transición después de la muerte, no es de que hay una vida después de la muerte, según lo que mucha gente creen. Fuimos hechos mortales, fuimos hechos de materia, fuimos con un tiempo determinado. La ciencia no puede hacer nada. Dios en su palabra, a pesar de que fuimos hechos mortales, a pesar de que somos muy frágiles, hay una esperanza que el mundo no conoce y sobre eso es lo que tenemos que aprender y que tenemos que tener siempre bien puesta en nuestra mente, o dijera el señor Mortensen en nuestro coco. Y tenemos que entender por qué. Vamos un poquito a meternos más aquí a estudiar esto de la vida y la muerte. Vayamos a Job, una cita que me sorprendió mucho cuando estuve estudiándolo. Job es un libro, decía nuestro ministro, es un libro muy sorprendente, con mucha verdad, y vamos a ir al capítulo 14. Y muy cuidadosamente vamos a leer del versículo 10 al 15. Dice aquí Job, a partir del versículo 10 de capítulo 14, pero el hombre muere y desaparece, lo que leímos ahorita en Génesis, ¿sí? Vuelve a la tierra y con el tiempo los huesos se secan y se hacen polvo, se hacen nada, se desaparece, como dice aquí Job. Y el hombre expira, ¿y dónde estará? Pregunta Job, ¿dónde estará el hombre cuando el hombre muere? Y aquí inicia un pensamiento Job. Se agotan las aguas de un lago y un río mengua y se seca, comparando cuando una persona muere. Así yace el hombre y no se vuelve a levantar, ¿sí? Cuando nosotros hemos experimentado una sequía, aquí en el otro lado también han visto, cuando el agua se seca, queda muerto, no hay nada, desaparece, se esfuma, como leímos en Santiago. Y dice aquí, así yace el hombre y no vuelve a levantar hasta que no hay, pero aquí hay algo muy interesante que son cosas que debemos de poner atención, hasta que no haya más cielos. El hombre desaparece. El hombre cuando muere hasta que no haya cielos, como sabemos,
este cielo que vemos va a desaparecer. Y ahí es cuando termina de desaparecer el ser humano cuando muere. No lo despertarán ni lo levantarán de su sueño hasta que desaparezcan los cielos, porque habla de aquí de la muerte física como una muerte, como un sueño. Versículo 13. ¿Cómo quisiera que me escondieras en el Seol? Dice Job, que me encubrieras hasta que se apaciguara tu furor. ¿Cuál furor? La ira que viene del Eterno. Y que fijaras un plazo para acordarte de mí. ¿Qué dice el versículo 14? Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Hablando de esta vida física, de este sueño. Dice aquí esta traducción, todos los días de mi milicia, no sé en otra traducción como dice en la tuya, de mi edad, ¿qué dice? Esperaré hasta que llegue mi libertador. ¿Cómo dice tu versión? Mi liberación de la muerte. Y un versículo que se tiene que leer siempre cuando estemos afligidos, cuando tengamos una pérdida de un ser humano, dice Job, en aquel momento cuando llegue mi liberación, cuando pasen los cielos, hablando de la vida física, entonces llamarás y yo te responderé. Añorarás la obra de tus manos. Sí, porque hablando de que fue creado del polvo de la tierra. Eso es de lo que está tratando aquí Job. Es algo que debemos de tenerlo metido en nuestras mentes. Job conocía de la resurrección de los muertos. Hablando de la segunda resurrección. Aquí no está hablando de la primera, está hablando de la segunda resurrección. Dios, como hemos leído, creó al ser humano con un libre albedrío. Todos tenemos un libre albedrío. Esto lo leemos, vayamos a Génesis 2, nomás para referencia, Génesis 2, versículo 9. Dice Dios, y el Señor Dios hizo brotar de la tierra, en versículo 9, toda clase de árbol, atractivos a la vista y buenos para comer. También en medio del jardín puso el árbol de la vida, el árbol de la vida y el árbol de la muerte, que es el árbol de la ciencia, del bien y el mal. Desde ahí inició el libre albedrío del ser humano. Versículo 15 al 17 dice, brincamos al versículo 15. Tomó pues el eterno Dios al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Versículo 16. Y el eterno Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque del día que comas de él, ciertamente morirás. Ahí el hombre ya no tenía acceso a la salvación, como lo sabemos. Pero Dios en su infinito amor y misericordia, antes de que fuera creado el ser humano, hizo un plan, un propósito para el ser humano. Eh, nos predestinó y también propuso que su hijo se sacrificara como un cordero para perdón de nosotros, para reconciliarnos. Y ahí es donde tenemos que nosotros aprender y conocer el plan de Dios. Vayamos a Juan 5, por favor. Vamos a leer lo que dice Jesús acerca de ese tema de la resurrección. Y como hemos hasta ahorita visto, somos mortales, somos pasajeros, pero Jesús cambió todo. En el libro de Juan, en el capítulo 5, a partir del versículo 21, leemos, porque así como el Padre dice, resucita a los muertos y les da vida, algo que el mundo no sabe, el mundo no entiende esto. Así también el Hijo da vida a los que quiere. De ahí vamos al versículo 25. De cierto les digo, que viene la hora, y la hora ya es,
Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyen vivirán. Lo que dijo, lo que leímos en Job 14:15. ¿Qué dijo? Entonces llamarás y yo responderé. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también, hablando de esto de la vida eterna, así también dio al Hijo el tener vida en sí mismo cuando resucite, porque aquí todavía no había resucitado. También le dio autoridad para hacer juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Versículo 28. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Dice, y saldrán los que hicieron el bien para la resurrección, o sea, la resurrección de vida eterna. Aquí dice resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Esto es en el juicio, cuando vuelvan a vivir. Aquí Jesús está hablando de dos resurrecciones. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros y tenemos que tener siempre presente cuando tengamos alguna situación muy difícil como la que ha vivido recientemente la familia Cázares. Pablo, como lo explicaba el señor Armstrong, y lo hemos estudiado mucho, habló de estas resurrecciones. Primeramente habla de la primera resurrección, que eso lo vemos en Primera de Corintios. Primera de Corintios 15, un, un, un capítulo que yo creo que muchos no lo sabemos de memoria, la gran parte de los versículos. Y vamos a leer a partir del versículo 20. En este folleto, y muchos se preguntan acerca de las resurrecciones, por ejemplo, ¿qué pasa con la gente quemada? O con la gente que se lo come un animal, no sé, que no muere como muere normalmente en el polvo. Bueno, vamos a leer 1 Corintios 15 del 20 al 26. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que durmieron, hablando de la primera resurrección. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, ¿sí? Por Adán, lo que leímos en Génesis, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos, por medio de Jesús. Versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados o resucitados en otras traducciones. Pero aquí viene lo interesante, versículo 23, pero cada uno en su orden. Primero Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Después el fin. El fin no es el fin, dice aquí es, la traducción creo que es después del cumplimiento. Cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, y cuando ya haya anulado todo principado, toda autoridad y todo poder, porque es necesario que Él reine hasta que poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, como lo que leímos al inicio, lo que vamos a leer a continuación. El último enemigo que será destruido es la muerte. Dijimos que vamos a leer hasta el 26. Esto también ustedes lo pueden encontrar hablando de esta resurrección en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 15 al 15 y 16. Si gustan lo leemos. Dice el versículo 15 y 16. Pues le decimos, 1 Tesalonicenses, perdón, no sé si dije el libro, 1 Tesalonicenses capítulo 4, 15. Pues les decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hablando después de lo que leímos en Corintios, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, hablando de la muerte como un sueño, porque el Eterno mismo descenderá del cielo con aclamación y con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos habremos quedado, seremos arrebatados con Él en las nubes, dice, y así estaremos por siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos con los otros por medio de esta palabra. Aquí estamos viendo la primera resurrección y continuamos leyendo, regresemos a 1 Corintios, pero ahora vamos a leer el versículo 51 y 53. He aquí les digo un misterio.
Primera de Corintios 15:51. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir. Hablando de los que queden vivos hasta el final, a la venida de Jesús. No quiere decir que algunos aquí lo interpretan como que no van a morir nunca. Pero todos seremos transformados en un instante, así dice, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, como lo que leímos ahorita en 1 Tesalonicenses. Y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Vamos a ver hasta el 53. Porque es necesario que esto corruptible, esto que fuimos hecho temporal, hablando de esta materia física que va a morir, que va a desaparecer, como la neblina, como lo que leímos, dice, sea vestido de incorrupción, y que esto mortal, esto físico, sea vestido de inmortalidad. Esta es la primera resurrección. Esta es la primera resurrección. Pero ¿qué hay de los demás muertos que no conocen a Dios? ¿Qué hay de toda aquella persona, como lo pregunté hace un momento, los que son quemados, los que son comidos, no sé, los que desaparecen, los que murieron en Hiroshima con la bomba nuclear, o con estas guerras que hay ahorita allá en Asia y en Medio Oriente? Toda esa gente no conoce a Dios. ¿Dónde van dónde entran ellos? Vayamos a Apocalipsis, por favor, Apocalipsis capítulo 20, iniciando en versículo 4 de Apocalipsis, dice Juan, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio. Estos son los que calificaron la primera resurrección. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, quienes dieron la vida por Jesús, es lo que dice aquí Juan. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y si reinaron con Jesús el Cristo por 1000 años. Versículo 6, hablando de las demás personas que no van a entrar en la primera resurrección, los que no conocieron a Dios. Todo tiene, el plan de Dios va por fases. Esta es la segunda fase. Dice, pero los demás muertos, versículo 6 del capítulo 20 de Apocalipsis dice, pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron los 1000 años. Y regresa a lo que acá leímos en el versículo 5. Esta es la primera resurrección, los que se sentaron en los tronos. Y recalca aquí, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Aquí la enumera Juan, primera resurrección, porque sabe que hay una segunda. Sobre esto, la segunda muerte no tiene ningún poder. También hay dos muertes, como hay dos resurrecciones, también hay dos muertes. Dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Esta segunda resurrección la hemos estudiado mucho y la hemos leído, pero es bueno repasarla en Ezequiel. Vayamos a Ezequiel 37 y vamos a leer versículo 1 al 6. Es una visión que tuvo Ezequiel. Inicia así. La mano del Eterno vino sobre mí, dice Ezequiel. Me llevó fuera por el Espíritu del Eterno y me puso en medio de un valle de que estaba lleno de huesos, un cementerio, por decirlo de alguna manera. Me hizo pasar junto y alrededor de ellos, entre los huesos, entre los restos, y aquí que eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí que estaban muy secos. Entonces me preguntó, oh hijo de hombre, lo que leímos en Job, ¿qué dijo Job? Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Aquí está la respuesta. ¿Vivirán estos huesos? Y respondió Ezequiel, oh Señor Dios, tú lo sabes. Versículo 4. Entonces le dijo a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos, todos los huesos en general de la humanidad, los que no van a estar en la primera resurrección, los que no conocieron a Dios, todas aquellas personas que estuvieron engañadas, huesos secos. Y fue una orden que le dice,
Oigan la palabra del Eterno. Así ha dicho el Eterno Dios a estos huesos. He aquí, y no está hablando de un cuerpo diferente como lo que leímos en Primera de Corintios. Nosotros vamos a pasar a otro cuerpo, un cuerpo espiritual. No, aquí habla de otra vez de un cuerpo corruptible, un cuerpo físico. He aquí, yo hago entrar el espíritu en ustedes y vivirán. Un espíritu de soplo de aliento de vida, lo que le pasó a Adán. Pondré tendones sobre ustedes. Haré subir carne sobre ustedes. Todo lo que la ciencia está haciendo hoy es lo que va a hacer Dios cuando resuciten. Nosotros no necesitamos trasplantes de piel, no necesitamos ningún tipo de, porque Dios lo va a hacer, ni de corazón, ni de riñón, ni de ningún órgano. Si morimos, vamos a resucitar y Dios nos va a poner nuevamente en nuestros órganos. Todo va a volver sano y sin ninguna mancha y nada. Dice, los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán. Y sabrán que yo soy el Eterno. Esto es lo que tenemos que creer. Y la gente va a creerlo cuando pase el milenio, cuando resuciten, cuando nosotros estemos ahí presentes para levantar a aquellas personas. Ellos van a volver a tener otra vez un cuerpo físico y van a saber la verdad de Dios y van a tener libre albedrío y van a tener que escoger a Dios si es que quieren vivir para siempre. Esta verdad no la tiene el mundo, pero nosotros la creemos, realmente la creemos cuando nos encontramos en una dificultad, realmente tenemos esa fe para creer lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la escritura? El justo vivirá por fe. Regresamos a Apocalipsis 20, pero ahora vamos a leer el versículo 7 en adelante. Hablando de esta segunda resurrección. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión, sí, porque cuando vuelvan a nacer, cuando estos huesos vuelvan a tener piel, vuelvan a tener salud, van a ser probados, van a ser nuevamente puestos los dos árboles. Dice, saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, sobre todo el planeta. Versículo 9 dice, y subieron sobre lo ancho de la tierra, y, bueno, hablando de que van a atacar. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego después de este evento. Versículo 11. Vi un gran trono blanco, ya después cuando fueron probados entraron a juicio, lo que habíamos leído. Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. Sí, lo que leímos en Job, iba a estar en el sepulcro hasta que desaparecieran los cielos. Y aquí viene ese evento. Dice, y de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, de la presencia de Dios, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también, dice, los muertos grandes, los muertos pequeños, que estaban de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Los libros, ¿cuáles libros? La Biblia es lo que significa. ¿Y qué dice? Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas que están escritas en los libros, lo que está en la ley de Dios, lo que está en la Biblia. ¿Por qué? Porque se les dio libre albedrío. Volvieron a tener a Satanás y tuvieron que decidir o escoger a Dios o escoger la muerte. Ahí fue cuando fueron inscritos en el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar, dice, entregó a los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. O sea, todo muerto volvió a nacer. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Claro, porque el plan de Dios es igual para todos, nada más que viene por fases. Primero fueron los profetas, después fueron los apóstoles, después fuimos nosotros, después van a ser los que despierten después de mil, pero todos van a tener su libre albedrío, todos van a tener que escoger a Dios o no. Y si escogen a Dios van a ser inscritos en el libro de la vida, y si no, van a ser borrados.
Y aquí es el final ya, y si serán lanzados al lago de fuego. Es un tema que quise compartir para aquellas personas que no tienen esperanza, que no conocen la palabra de Dios, pero Dios tiene un plan para todos nosotros. Dios tiene un propósito para cada ser humano. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y me quedo con la cita de Job 14:15, que dice, Job 14:15 dice, lo perdí a Job. Entonces llamarás y yo te responderé.